Ir a otro tema, está relacionado con los retiros, ¿verdad?, de los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque el gobierno, para poder lograr en estas negociaciones que hubo previas, ¿no?, para que su proyecto, el proyecto acotado, resultara exitoso, no lo fue, pero negoció con parte de la derecha o con la coalición de derecha, negoció un proyecto que pretende, ¿no es cierto?, establecer como inexpropiables los fondos de pensiones. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la Convención Constitucional, donde se están discutiendo los derechos fundamentales? Hoy entran en el Pleno, ¿no es cierto?, varios de estos temas. Se lo queremos preguntar al convencional constituyente Bernardo Fontaine. ¿Cómo está, Bernardo? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, Milda. Bernardo, hola, Ángel, hola Bernardo. Lo primero, quiero aprovechar su expertise en materia de pensiones, ¿verdad? Y quiero preguntarle cómo vio lo que pasó ayer en el Congreso, para partir conversando. Bueno, yo creo que lo primero es que esto demuestra que este gobierno todavía está en rodaje, ¿no es cierto? Y va para un lado, va para otro, que no había retiro, que había un retiro acotado, que se iba a aprobar, que no se iba a aprobar, y al final produce una desilusión. Yo creo que lo primero que hay que decir es que lo que pasó ayer no exime al gobierno de la necesidad urgente de plantear medidas, de plantear ayudas a la gente, que, sobre todo, que está tan afligida con la inflación. Y tampoco exime de la necesidad de buscar una solución para la inflación. Y en ese sentido yo creo que es importante entender por qué se produce el alza de los precios. Y el alza de los precios se produce porque en el fondo hay muchos compradores y hay poca producción y poca importación. Y esa poca producción o esa poca importación se produce primero por causas internacionales, porque hay una guerra que hace subir los precios de una serie de cosas, por ejemplo el petróleo, el gas, etcétera. También porque hubo en el pasado, ¿no es cierto?, las cuarentenas que hizo que la producción se detuviera. Muchos de nosotros estuvimos sin trabajar un tiempo. Bueno, eso significó menor producción, pero también esto tiene mucho que ver con la incertidumbre política y la incertidumbre de la Constitución. Porque al final lo que tiene que ocurrir es que ya la gente recibió, ¿no es cierto?, todos recibimos más dinero con los retiros, con los IFE, con las ayudas sociales que efectuó el gobierno anterior para enfrentar, ¿no es cierto?, las cuarentenas y la caída económica que hubo después de eso. Entonces resulta que esa plata ya está. Entonces, cuando la gente tiene más plata, compra más. ¿Y qué tiene que suceder para que los precios no sigan subiendo? Que se produzca más y se pueda importar más. Y para que eso ocurra, las personas, las empresas, tienen que tener la tranquilidad de poder invertir, ¿no es cierto? Y eso es lo que falta aquí. Aquí un componente importante de la inflación es la incertidumbre política, la incertidumbre sobre qué va a hacer este gobierno al final, que todavía no tenemos un plan claro. Y qué va a hacer la convención, cómo va a ser la nueva constitución. Y eso obviamente tiene detenido los aumentos de producción. Y los aumentos de producción son indispensables para que los precios no sigan subiendo. Y tiene detenido también, como dice usted, Bernardo, solamente para hacer un punto ahí. Tiene detenido también el tema, y con esto termino, claro. Tiene detenido también el tema de las importaciones, porque en el fondo esta incertidumbre hace que el dólar sea muy caro. Claro, entonces las importaciones son muy caras. ¿Bernardo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es lograr que la convención venza, y ahí paso a la convención, de que es indispensable tener una constitución que genere no solo unidad, no solo cambios, sino que también un despegue económico y social. Y esa parte de la convención la tiene totalmente olvidada, porque es que eso quiero preguntarle. Sí, permítame, Bernardo. Permítame solamente un punto ahí, porque antes de que comenzara la convención a hacer su tarea, la verdad es que uno también escuchaba de sectores empresariales señalar que veían con buenos ojos, ¿no?, que de alguna forma se canalizara todo el descontento, toda la situación institucional que afectó al país a través de esta institución que era la convención, ¿verdad? ¿Usted diría que eso ha ido en retirada, que hay más, o sea, que se ha ido, de alguna manera profundizando la idea de que no es la convención el lugar para precisamente bajar todas las tensiones, las incertidumbres, las incertezas que pesan en el mundo económico? ¿Eso es lo que usted sostiene? Claro, lo que yo sostengo, y yo creo que no solo el tema desde el punto de vista empresarial, sino que las encuestas lo dicen, que la ciudadanía entera se ha ido desilusionando. ¿Por qué? Porque tenemos una convención que nos está planteando normas que tengan sentido común. Por ejemplo, ayer
Y después vamos al tema de las pensiones cuando quieras, pero por ejemplo ayer como un ejemplo. Ayer se estableció unas normas que van a ir a plebiscito, que dejan colgado de un alambre la agricultura, la salmonicultura, todos los cultivos acuícolas, como los choritos, etcétera, etcétera, la pesca y la minería. ¿Por qué? Porque se estableció que ya no va a haber más concesiones, sino que va a haber unos permisos administrativos muy débiles, digamos, que generan una enorme incertidumbre legal. Entonces, ¿quién va a invertir hoy día? Cuando justamente necesitamos hoy día, por ejemplo, más minería, porque la minería al final es el sueldo de Chile. Lo que ayer se aprobó es bajarle el sueldo a Chile. ¿Y quién quiere bajarse el sueldo? Es absurdo. Entonces, por eso que es el contenido, no la convención en sí misma, es el contenido de lo que se ha ido aprobando, discutiendo, lo que en el fondo termina frenando la inversión, porque ¿quién va a invertir si no tiene certeza de que va a poder aprovechar el mineral o que va a poder, quién va a plantar en la agricultura si no tiene certeza que va a tener un mecanismo de agua para poder regar? Claro, Bernardo. Entonces, sí, son varios los temas, ¿no? Y hay quienes lo defienden y otros quienes lo critican, o sea, depende del punto de vista. Pero con respecto a la reforma propiamente tal de pensiones, ¿qué pasa en la convención y qué pasa con el gobierno también a su juicio? Se lo pregunto porque fue el ministro Giorgio Jackson quien dijo que siempre la idea de la reforma a las pensiones iba a estar para el finales de este año, se iba a presentar allí, y uno asume o presume, correcta o erróneamente, de que dependía de qué pasara con la Convención Constitucional. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué tan ligados están? ¿Qué cree usted que va a pasar con respecto a aquello en la Convención y qué debiese hacer el Ejecutivo ahora? Mira, hoy día se vota, de hecho, en el Pleno, ¿no es cierto?, unas normas de seguridad social. La seguridad social incluye el tema de los accidentes laborales, el tema de los subsidios maternales, el tema del desempleo y también el tema de las pensiones, ¿no? Pero desgraciadamente la convención, y yo en lo personal y toda la centroderecha hemos insistido hasta el cansancio que es indispensable que la nueva Constitución garantice que los trabajadores sigan siendo dueños de sus ahorros previsionales, que sean heredables, y para que sean dueños tienen que poder elegir administrador. Porque si el Estado va a ser el único administrador, por mucho que seamos dueños, el Estado va a poder hacer lo que quiera con nuestra plata. Desgraciadamente esto se ha votado 12 veces, y las 12 veces la Convención lo ha rechazado. Nosotros vamos a insistir hoy día, vamos a insistir todas las veces que sea necesario para defender la propiedad de los ahorros de los trabajadores. El gobierno, por su parte, se abrió a plantear un proyecto que vuelve los ahorros previsionales no expropiables. Ahora vamos a ver si se aprueba o no, pero en realidad un poco volador de luces, porque en realidad esto, si se aprueba, y solamente quedaría en la Constitución antigua, digamos, ¿no es cierto? Y si no está en la Constitución nueva, bueno, no sabemos si va a durar. Y por otra parte, lo importante no es que no sea expropiable. Lo importante es que los trabajadores sean dueños, que sean heredables y puedan elegir administrador. Bernardo, porque si no, podría ser no expropiable, pero igualmente podrían ser no heredables. El ministro Marcel está planteando que los fondos de pensiones no sean heredables. A mí me parece que eso es muy injusto. Sí, quedaría como en el saco común, ¿no? Claro, eso hay que explicarlo un poquito más en profundidad, porque si no se entiende poco, porque hasta hace muy poco ustedes lo que más alegaban, y legítimamente, es que las luces que les daban en la comisión justamente hacía que los recursos probablemente fueran expropiables, y en mi impresión ustedes ganaron ese gallito desde el punto de vista que el gobierno con esta reforma, y yo ya he escuchado a algunos convencionales que están planteando que derechamente puede existir la idea de que la nueva Constitución traiga como idea fija, ¿no?, esto de que los recursos no sean expropiables. Y ahora ustedes, y esta es una pregunta, ustedes están agregándole a ese debate justamente quién administra, porque según lo que entiendo la mayoría de los convencionales está porque sea un ente público, y ustedes de nuevo con legítima razón, pero para que no mezclemos tanto el debate, dicen no, los recursos tienen que ser administrados por quien uno quiera, y en eso puedan haber entes con fines de lucro. Eso es tan así, ¿no? En el fondo, una cosa era que no te quitaran la plata de tu cuenta, y ahora le agregamos el tema de que uno puede administrarlos donde quiera. ¿Estoy bien o no? No, es decir, para ser exacto, eso siempre lo hemos dicho, y siempre lo hemos pedido, porque resulta que uno no es dueño si no puede elegir el administrador. Porque imagínate que queda el Estado como único administrador.
Entonces, al principio todo funciona bien. Después, a futuro, porque no se olviden que esto es una constitución para muchos años más, ¿no? Entonces, otro gobierno, por ejemplo, no tiene por qué ser este, llega y dice, ¿sabes qué? Vamos a usar toda la plata solamente en comprar bonos del Estado. Y el Estado entonces va a hacerse toda la plata y se va a apropiar de la plata sin haber expropiado y sin haber cambiado nada. ¿No es cierto? Entonces, por eso es central el tema de la administración. Es central que podamos elegir administrador, porque si no quedamos en manos del Estado igual. Y esto es lo que pasó en Argentina. En Argentina el Estado se apropió de los fondos diciendo que iba a subir las pensiones, que iba a ser solidario, etcétera, etcétera, y se gastó la plata. Y hace 2 años yo leí que presentó un proyecto el gobierno para no pagar reajuste de las pensiones. Entonces esto es un riesgo sumamente real. Sí, efectivamente hoy día, después de una discusión grande y muchos ataques, en la convención se están leyendo voces, están abiertos al tema. Pero el tema, insisto, no es declarar que los fondos no son expropiables. Eso no sirve. Lo importante es decir que los trabajadores son dueños, que los fondos son heredables y que pueden elegir administrador. Y eso es lo que hemos dicho siempre. Y eso tiene que ver con los ahorros acumulados, ¿no es cierto? Y también con los ahorros futuros. Porque para una persona de 30 años lo que realmente vale es lo que viene hacia adelante, ¿no? Las cotizaciones y ahorros futuros. Y esto es perfectamente compatible con subir las pensiones, porque lo que tenemos que hacer es subir las pensiones, pero eso es una reforma de pensiones y podemos discutir de eso, cómo hacerlo también, pero eso no tiene que ser con la plata de los trabajadores. El problema es que hay quienes quieren subir las pensiones quitándole los ahorros a los trabajadores. Y eso yo creo que es una forma equivocada de financiar.